Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Dónde se compra este vestido, hermanos? ¿Quién tiene ese arte para tejerlo? ¿Dónde nacen esta calidad de materiales? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Voy a repetir la hermosura de este texto. Vestíos pues como escogidos de Dios, 3:12 de Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todas las cosas. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No es casualidad el mandamiento de perdonarnos sea la cola de el Padre Nuestro, porque si la oración tuviera que vivir en alguna casa, la oración viviría en la casa del perdón. Sí, Señor. El fundamento de la estructura de la oración es, repito, el fundamento de la estructura de ponerse delante del Señor, de arrodillarse delante de Él, es saberse uno mismo perdonado. Porque si no, no hay atrevimiento de ponerse delante de la presencia del Señor. El saberse uno mismo perdonado es el dibujo de la estructura de la oración. Y ejercitar el perdón a los demás, a los que tienes al lado, a los que están lejos, no importa. Habilita las palabras que salen de nuestra boca. Le añaden peso. La demanda de perdón es una enseñanza que se encuentra en toda la palabra de Dios. Digo más, el que no perdona quebranta la ley. Y la Biblia dice que el que aparta su oído de la ley, su oración es una abominación. No puede haber, es imposible
una oración aceptada si no ha habido un corazón perdonador. Porque la oración vive en la casa del perdón. El haber sido perdonados nos habilita para perdonar. Aleluya. Es probable que quien no pueda perdonar, lo más probable es que no haya sido nunca perdonado. Y en el ofrecimiento de nuestro perdón no tiene por qué haber el mismo mecanismo que demanda Dios. Es decir, Dios perdona a quien se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él es juez justo. Pero en nuestro ofrecimiento de perdón no tiene por qué haber el arrepentimiento del que has perdonado. Voy a repetir este concepto importante. En el hecho de otorgar perdón, no tiene que haber el arrepentimiento de quien has perdonado. Voy a volver a repetirlo. No funciona así por una sencilla razón. Porque usted no es Dios. Amén. Usted no es juez justo. Usted no es el alfa y omega. Usted no es principio y fin. En su acción de otorgar perdón no tiene por qué haber el arrepentimiento de quien usted ha perdonado, sino qué pocos perdones se otorgarían. No somos Dios, así debemos perdonar sin esperar el arrepentimiento del ofensor, de tal forma de que esa continua exigencia de perdón en nuestras vidas como cristianos, en las enfermedades que enquistan rencores y soberbias, se puede atisbar en aquellos que las sufren sin saberlo, un carácter desértico, difuso, amargado, que es la evidencia a una disposición al rencor, siempre portadores de esa maleta de los pecados ajenos. Hay quien mitiga su rencor mirando los pecados de otros. Voy a repetirlo. Hay quien mitiga el efecto de su rencor mirando los pecados de otros. Aquel lo hizo, el otro de allá también. David mató y adulteró, y escudándose en los pecados ajenos, creen, o para ellos mismos, en su falsa conciencia provocan que el apestoso hedor de las rosas muertas no lleguen a su nariz, pero aunque no lleguen a su nariz por haberse perfumado con el pecado ajeno, llegan los olores al olfato ajeno. Y ese carácter desértico, amargado, esas idas y venidas en Dios, esa vida de oración disipada, ese presentar el día sin quebranto, esas oraciones aprendidas sin vida, ese estudiar la palabra para saber y no para cambiar, todos esos factores evidencian o pueden ser, entre otros casos, evidencias de la falta de perdón. Y es muy probable, y esto es terrible, que el que no puede perdonar no haya jamás experimentado o gustado el perdón de Dios. Porque en sí mismo, estimados oyentes, el que perdona no hace otra cosa que dar lo que recibió.
Es decir, usted ni siquiera se puede poner una chapa por haber perdonado. Porque no nació de usted ni de mí. Lo recibimos de otro. El pecado que cometió alguien contra nosotros, ese rasgo divino de perdonar, esa manifestación del Espíritu del Señor en nosotros, no puede provocar que ni siquiera nos podamos enorgullecer diciendo, mira lo que ha perdonado esta mujer, mira lo que ha perdonado este hombre, porque perdonar es un acto de dar a otros lo que ya hemos recibido. Y el pecado cometido por aquel hermano, por aquel familiar o por aquel amigo, por aquel que no es nada tuyo, pero cometió el pecado contra ti. ¿Y si aquella persona se arrepintió delante de Dios? Si se arrepintió delante de Dios, aunque no ha sido evidente delante de tus ojos, ¿quién somos nosotros para retener ese pecado en la faz de Dios? Hacer recordar al Padre lo que el Padre pretende olvidar. Ir a la oración con nuestras amarguras, con nuestro hedor a rosas muertas. Perdonar al enemigo y pedir a Dios que lo juzgue no es perdón del todo. Perdonar y pedirle a Dios que no lo perdone no es perdón verdadero. El que ha perdonado mira a Dios y desea que Dios perdone al que él ha perdonado. No perdonar al prójimo, no perdonar a aquel que te ofendió, es una acción tan negligente que no perdonar al prójimo es destruir el puente por el que uno constantemente tiene que pasar. No lo habéis entendido, qué pena. No perdonar al que te hiere, al que te ofende, es destruir, dinamitar, romper, quebrar el puente por el cual cada uno de nosotros constantemente tiene que pasar, al menos 365 veces al año. Hay un puente que usted tiene que caminar 365 veces al año. Y si usted no perdona al que le hiere, está destruyendo ese puente por el que usted debe de pasar. Minimizamos el sacrificio del Cordero con la falta de perdón. El amor cubre multitud de pecados. Pero atiende, escucha, es importante, no es obvio. El amor cubre multitud de pecados, atiende, no solo los tuyos. Amén. Amén. No es obvio. No solo los tuyos, también los de los demás. Amén. ¿No lo entendiste? ¿Cuánto aceptamos el perdón de los pecados propios? Qué difícil nos es aceptar el perdón de los pecados de los demás. Pero mi Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Amados hermanos, el perdón no es una opción para el reino. Siento al Señor mucho, hermanos. Es brutal. El perdón no es una opción para el reino. No malinterpreten. El reino de Dios no empieza cuando uno muere. El reino de Dios empieza aquí y ahora. Amén. Luego, el perdón no es una opción para el reino, ni el venidero ni el de ahora. El perdón es una demanda ineludible. Por eso hay gente que puede estar en una iglesia pero no en el reino. Porque para estas personas el perdón es una opción y no una demanda. Y hemos leído el verso 13 del capítulo 3 de Colosenses.
que dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, atención hermanos, no de cualquier manera. Es que la demanda de este mandamiento, si lo dejara ahí, perdona y soporta, vale, pero es que añade algo absolutamente trascendental, cósmico, eterno. ¿El qué? De la manera que Cristo os perdonó. Muchas veces, al no otorgar perdón, es que no se entiende cómo Cristo perdonó a uno. Uno no ha atendido a cómo Cristo me perdonó. ¿Usted sabe cómo le perdonó? Le perdonó cuando le escupió. Le perdonó cuando lo blasfemó. Le perdonó cuando lo traicionó. Y no le perdonó de cualquier manera. No le dijo, te perdono y ya está. A usted le abraza cada día, le bendice cada día, le ama cada día. De esa manera tenemos que perdonar, de la manera que Cristo os perdonó, soportándonos. Oh, cuánto la falta de aguante provoca que las relaciones en una comunidad cristiana sean el reflejo de la falta de perdón. ¿Os acordáis de la cerilla pasando por la pólvora? ¿Cuántas veces al día? ¿Y cuántas veces tenemos que mojar pólvora constantemente? Espero que caiga un chaparrón esta tarde y moje la pólvora en nuestros corazones para poder soportar. Porque el perdón también es soportar. Y el perdón es algo otorgado un día, pero es algo que se prolonga. Es decir, yo te perdoné lo que hiciste ayer, pero ese perdón me provoca que ahora tenga la capacidad de soportar lo que me vas a hacer. Soportándoos unos a otros. No lo digo yo, no os enfadéis conmigo. No tengáis enojo contra mí, porque solo estoy leyendo. Sin perdón no se puede amar. Existe mancha en la adoración genuina de quien canta alabanzas sin perdón. Si las ancianas oran sin perdonar, esa oración es abominable delante del Señor. De hecho, lo dijo Cristo, si tienes algo o tu hermano tiene algo contra ti, antes de dejar tu ofrenda en el altar, déjala delante, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Cuando cada martes, jueves y sábado presentamos nuestra ofrenda, sí, eso es santo y sagrado, el dinero, pero hablo de cerrar los ojos y ponernos delante de Él, en la congregación. Hablo de conectar con Dios. Recuerda el texto. Si alguien tiene algo contra ti, si tienes algo contra un hermano, deja tu ofrenda delante. Está diciendo, no la pongas, no ores, no cantes, no cierres los ojos. No os enfadéis conmigo, hermanos, porque solo estoy leyendo. El altar es el examen de la falta de perdón. Muchas veces se nota, se ve, se percibe en una oración. Cuando alguien habla al Señor en público, está elevando una plegaria y falta de vida en esa oración. O alguien predica y hay falta de vida en el mensaje. Y uno busca, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué? Es que no estás rebuscando dentro de ti aquello que te falta, y lo que te falta es perdonar. Somos muchas veces atrapados en la soberbia y vencidos por la falta del perdón. De alguna manera, el no perdonar nos endiosa. El no perdonar, al endiosarnos, nos hace que seamos autosuficientes en la vida religiosa. ¡Qué pena! ¡Qué pena, pastores sin perdón! Sin mejillas estrenadas,
No lo entendéis, ¿verdad? Cuando uno de los regalos que te da el Señor cuando amanece cada día son 1000 mejillas para que las pongas. ¿Alguien quiere estrenar mejillas esta tarde? No perdonarnos en Dios es una manera de usurpar el trono de Dios, la falta de perdón. Dios perdona y nosotros no. La humillación otorga perfección al sacrificio. La humillación hace que las palabras se conviertan en ofrenda verdadera, el humillarnos delante de Él, el otorgar perdón. Y ahí viene aquel hombre que pecó horrendamente delante del Señor y tiene que cantar así: ten piedad de mí, conforme a tus misericordias. Se hizo este salmo para el director del coro. Nació un salmo del episodio más negro de la vida de un rey. Hay quien, una frase filosófica, un dicho popular, que cuando alguien se arrepiente y pide perdón, entona, dice, se entona el mea culpa. Impresionante, porque somos, lo hacemos, constantemente aprendemos y estudiamos el qué, el cómo driblar la culpa. Y driblamos la culpa como Messi, hermanos míos. Somos capaces de en 3 segundos driblar 30 veces la culpa que tenemos para no pedir perdón, porque cuando uno no se ve con culpa, no pide perdón. No va de eso. No va de eso. El pecado envanece, pero delante de Dios y solo delante de Él, la culpabilidad puede aplastarte para bien. Muchas veces le pido al Señor eso. El enemigo sabe, tiene ese extremo, ¿no? El culpabilizarte hasta hundirte para que no puedas entender que hay perdón en Dios. O te endiosa haciéndote driblar la culpa para que no le pidas perdón a Dios. Driblando la culpa como Messi. Pero la culpabilidad puede aplastarnos para bien. Entona el mea culpa. Jolín, fui yo, también lo he hecho mal, ¿no? Bueno, si no lo hiciste mal en el hecho en concreto, lo hiciste el mal en el hecho de no perdonar. Así que la culpa la tenemos siempre. Lo voy a repetir, si el hecho que te hicieron no fue culpa tuya y no te ves en culpa con ese movimiento oscuro que hirió tu alma, tienes la culpa por no perdonar. Así que, repito, somos culpables siempre. Qué alegría que delante de Dios el pecado sea usado como vehículo al arrepentimiento. Aleluya. Ha convertido hasta lo peor en lo mejor. Uno peca, el Espíritu lo inculpa, y cuando lo inculpa te lleva al arrepentimiento. Lo peor es el pecado. Pero el Señor incluso en eso ha tenido sabiduría para que por medio del pecado nos inculpe y nos lleve al arrepentimiento. Pero cuando se peca y no hay culpa, cuando se critica y no hay culpa, cuando se trabaja a oscuras y no hay culpa, cuando se habla detrás y no hay culpa, hermanos, estamos en grave peligro. En grave peligro. Repito, delante de Dios el pecado es usado por Él como un vehículo hacia el arrepentimiento. ¡Qué alegría! El perdón de Dios, no os penséis que oculta el pecado. Lo publica, lo anuncia, pero al mismo tiempo revierte su efecto y lo usa como un acento para la conversión. Padre, agudiza nuestros sentidos ante el pecado, para que la culpa sea punzante en nosotros y nos lleve de camino al arrepentimiento. Porque no estamos a salvos nunca de pecar, ni en los lugares altos del palacio del rey de Jerusalén. Tácito, literal.
ni los lugares altos de la casa del rey impidieron el pecado. ¿Qué haremos si estoy en alto pero miro para abajo? Pues pecar. Porque nuestra tendencia es mirar al patio y mirar a Betsabé. Esa es nuestra tendencia. Pero el perdón pondrá melodía a nuestras miserias. Entonemos el mea culpa. Soy culpable. He sido yo. La falta de perdón muscula a los enemigos, los hace más fuertes. De hecho, muchas veces así pasa. Falta de conexión con Dios en la oración. No se conecta, quizás sea algo pecaminoso, una falta de perdón. Es por eso que el salmista canta, ten piedad. ¿Saben qué significa piedad? Piedad, la palabra que usa David, es la misma que estómago, tripas, vientre. Es decir, lo que demanda el David le sale de las entrañas. Como dice un comentario, dice, como el que acaricia un feto en el vientre. ¿Sí? Aquello que se hace a una mujer que está preñada, que pues está hablando de eso. Ten piedad de mí, acaríciame así. Y dice que le lave, lávame más y más. La palabra lavar es pisotear también. No puedes ser lavado sin ser aplastado por tu culpa. Pisotéame y lávame, Señor. Y dice David, mi pecado está delante de ti. Termino. La palabra delante es contra, enfrente, impidiendo avanzar. Mi pecado está delante de mí. Qué bien. Qué bien que por lo menos tengamos los pecados delante para verlos. Y que no los tengamos escondidos para no poder verlos. ¿Saben? Durante 30 años un padre estaba enfadado con su hijo por las fechorías que había hecho su hijo, de tal forma que perdieron el contacto durante 30 años. Tal fue el distanciamiento entre ese padre y ese hijo que perdieron el contacto, incluso los números de teléfono. El padre no tenía el número de teléfono del hijo. No sabía cómo encontrarlo, habían dicho que vivía en su ciudad aún, pero no sabía cómo encontrarlo. Los últimos días de la vida de este hombre, los dos ya adultos, 30 años después, el padre no podía soportar irse de esta vida sin otorgarle perdón a su hijo, pero no sabía cómo hacerlo para que su hijo se enterara. ¿Saben qué hizo aquel hombre? Aquel hombre escribió un post en el diario más famoso de la región. Decía, Paco, te perdono, te espero tal día en la plaza tal de la ciudad. Puso en el periódico más famoso de la ciudad aquel anuncio, Paco, soy tu padre, te perdono, te espero tal día, tal hora, en tal lugar. Hermanos, fue una bomba. Se presentaron 300 Pacos. No lo habéis entendido, ¿no? ¿Cuánto necesitamos que nos perdonen? ¿Cuánta demanda hay de gente que quería ser perdonado y estaba cuántos Pacos enemistados con su padre, necesitados de ese anuncio? Porque el perdón no es algo humano. El perdón es algo divino. Y así, en esta guisa, en este ambiente, voy a pedir que cerréis los ojos y pidamos al Señor perdón por la carencia de lo que recibimos de Él. Porque lo despreciamos y lo menospreciamos muchas veces. Vamos a pedirle al Señor que nos otorgue la facultad divina de perdonar.
Vamos a pedirle al Señor que no nos permita tener la habilidad de driblar la culpa, de llevar en la mochila los pecados de otros, pero esconder los nuestros. Vamos a pedirle al Señor la facultad divina de perdonar. Oramos al Señor.